Bienvenidos de nuevo, alumnos. Hoy vamos a continuar entonces con la resolución del trabajo práctico número 3 y hoy nos vamos a centrar en cómo utilizar la ley de Gauss para resolver un problema. El segundo problema que vamos a estar analizando dice lo siguiente. Tenemos un cascarón cilíndrico de radio 7 centímetros y longitud 240 centímetros. Ya empezamos con términos complicados. ¿Qué significa esto de cascarón cilíndrico? Cascarón cilíndrico es un cilindro que es hueco en su interior. Imagínense ustedes que agarran una hoja que tienen a mano y forman un cilindro con esa hoja. Bien, eso, lo que le quedó formado ahí, es lo que conocemos como cascarón cilíndrico. Ahora, este cascarón cilíndrico tiene una carga distribuida de manera uniforme sobre toda su superficie curva. Y me dice también que la magnitud del campo eléctrico que este cilindro genera a 19 centímetros medido radialmente hacia afuera desde su eje, del punto medio de la envoltura, es de 36,0 kN sobre Coulomb. Nos pide dos cosas el problema. Primero, determinar la carga neta sobre la envoltura. Y segundo, el campo eléctrico que existe a un punto medido a 4 centímetros del eje radialmente hacia afuera. Entonces, como les dije, para este problema vamos a estar utilizando la ley de Gauss, y que decía lo siguiente la ley de Gauss, que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica neta dentro de esa superficie dividido en la constante epsilon 0, que si lo escribimos matemáticamente es lo que tenemos aquí. Como vemos, tenemos una integral cerrada dentro de la ecuación, dentro de la ley de Gauss, diferente al problema anterior donde calculábamos flujo eléctrico y solo teníamos una integral de línea, una integral de superficie, perdón. Entonces aquí tenemos una integral cerrada. ¿Qué significa esto de integral cerrada? Lo que nos está diciendo es que la superficie gaussiana con la que debemos trabajar tiene que ser una superficie cerrada. Bien. Otro concepto que vamos a necesitar para resolver estos problemas y nos va a servir siempre que trabajemos con la ley de Gauss son los conceptos de densidad de carga. Primero podemos hablar de densidad lineal de carga, que la vamos a llamar con la letra lambda, que es la carga total dividida en la longitud del elemento cargado que tenemos nosotros. ¿Y esto cuándo lo podemos utilizar? Cuando estemos hablando generalmente de varillas cargadas o de una línea de carga. ¿Sí? Cuando a mí lo que me interesa es una línea, o sea, es la longitud de un objeto, voy a utilizar la densidad lineal de carga. ¿Qué viene a ser este concepto de densidad lineal de carga? Por ahí nos puede parecer algo raro. Supongamos que tenemos esta varilla cargada y tiene un coulomb de carga. Si yo la parto por la mitad, cada mitad va a tener medio coulomb de carga. Ahora, si yo la parto de nuevo por la mitad, cada cuarto va a tener un cuarto de coulomb de carga. Y así sucesivamente. Si yo lo parto en infinitas partes, la densidad lineal de carga me va a determinar cada pedacito infinitesimal qué carga tiene. Y así tenemos otras densidades. Podemos hablar de la densidad superficial de carga, sigma, que es la carga total dividida en el área total. Esto lo vamos a utilizar cuando hablemos de una hoja cargada o de una lámina cargada o de un material conductor cargado. Y tenemos también la densidad volumétrica de carga, gamma, que lo vamos a calcular como la carga total dividida en el volumen total. Y esto generalmente lo vamos a estar utilizando con materiales no conductores o lo mismo, aislantes cargados. Ya estamos viendo que entre el material conductor y el material aislante empezamos a tener ciertas diferencias de comportamiento, así que vamos a repasar qué diferencia hay entre los dos. Un conductor perfecto es aquel que permite el libre movimiento de las cargas en su interior. El campo eléctrico es siempre cero en el interior de un conductor y las cargas libres se depositan siempre en su superficie. Ahora, un aislante perfecto es aquel que no permite que las cargas libres en su interior se muevan. Tenemos que el campo eléctrico en su interior puede llegar a ser distinto de cero y consideraremos que las cargas libres se distribuyen de manera uniforme en todo su volumen. Entonces, aquí vemos por qué para un material conductor utilizamos generalmente la densidad superficial de carga y por qué para un aislante perfecto utilizamos la densidad volumétrica de carga.
Bien, volvamos al problema entonces. Teníamos un cilindro cargado de radio 7 centímetros y de longitud 240 centímetros. Lo que necesitamos saber primero para poder aplicar la ley de Gauss para resolver este problema es cómo son las líneas de carga, las líneas de campo que genera este cilindro. Si nosotros lo vemos de costado al cilindro, vamos a ver que las líneas de campo eléctrico son todas líneas radiales que apuntan hacia afuera. Estas líneas radiales se van a mantener en todo lo largo de este cilindro o de esta línea cargada. Esto nos va a servir, esto lo tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a aplicar la ley de Gauss y ahora vamos a ver por qué. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos usar la ley de Gauss es definir nosotros, a nuestra conveniencia, una superficie cerrada o imaginaria que la conoceremos como superficie gaussiana. Recordemos que lo que estamos buscando, como dijimos en el problema anterior, es que los elementos dentro de la integral para calcular el flujo eléctrico se mantengan constantes. Entonces, si nosotros vamos a plantear la superficie gaussiana, que recuerden tiene que ser cerrada, se nos vienen a la cabeza distintas figuras, un cubo, una esfera, una pirámide, y podremos ir probando con cada una de ellas hasta que encontremos la que más nos conviene. Veamos por ejemplo qué pasa si hubiéramos tomado un cubo. Si nosotros todo esto lo vemos de costado, lo que estaríamos viendo es lo siguiente. Veríamos el cilindro de costado y la superficie gaussiana aquí en verde. Pero el cubo nos presenta ciertos problemas. Primero, fijémonos que la distancia desde la superficie de la gaussiana hasta la superficie del cilindro no es constante. A este punto la distancia no es la misma que a este punto, ¿sí? Esta distancia no es la misma que esta otra distancia. Por lo tanto, como sabemos que el campo eléctrico depende del inverso de la distancia, el módulo del campo eléctrico en este punto no va a ser el mismo que el módulo del campo eléctrico en este otro punto. El otro inconveniente que presenta es que el ángulo entre el campo eléctrico y el vector área en este punto no es igual que en este punto. Acá tenemos un determinado ángulo y acá vemos que los dos vectores son paralelos. Por lo tanto, el ángulo tampoco se mantiene constante en toda la superficie. Por lo que descartaríamos la idea de plantear un cubo. Podemos seguir probando situaciones, pero vamos a encontrar que la superficie gaussiana que más nos conviene es otro cilindro concéntrico al cilindro anterior. ¿Por qué? Porque vamos a tener que la distancia de todo punto del cilindro de la gaussiana al cilindro cargado siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, el módulo de campo eléctrico en todos los puntos de la gaussiana va a ser constante y siempre los dos vectores van a terminar siendo paralelos. Por tanto, los elementos se van a mantener constantes y, como vimos en el problema anterior, se va a simplificar la resolución. Lo que nos quedaría determinar es cuánto es la longitud de esta superficie gaussiana y el radio de la misma, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Empecemos un poco con las ecuaciones matemáticas. Tenemos que el flujo eléctrico entonces es la integral cerrada del módulo del campo eléctrico por el coseno del ángulo por el diferencial de área. Pero no vamos a trabajar con la integral cerrada, sino que a esta integral cerrada la vamos a separar en partes. Vamos a trabajar con la integral de la superficie lateral y con la integral de las tapas. Empecemos con las tapas. Si nosotros planteamos el flujo eléctrico para las tapas, para ambas tapas vamos a tener que es dos veces la integral del módulo del campo eléctrico en la tapa por el coseno del ángulo que forman los dos vectores en la tapa por el diferencial del área de la tapa. Pero como podemos ver, el ángulo entre el campo eléctrico y el vector área es de 90 grados. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos ese ángulo en el ángulo en θ de las tapas, vamos a encontrar que es el coseno de 90, y como sabemos todos, el coseno de 90 es igual a 0. Por lo tanto, si este término da igual a 0, toda la integral va a dar igual a 0. Por lo tanto, vemos que las tapas no tienen o no generan ningún flujo eléctrico. Ahora, si analizamos los laterales, vamos a tener que es la integral del campo eléctrico lateral por el coseno del ángulo lateral por el diferencial del área lateral.
Como dijimos anteriormente, entre el vector área y el vector campo eléctrico siempre vamos a tener un ángulo de 0, por lo tanto me queda coseno de 0 que es igual a 1. Y también dijimos que como la distancia del campo eléctrico de la superficie gaussiana a el cilindro conductor es constante en todos los puntos, el módulo del campo eléctrico va a ser constante en todos los puntos y el módulo este puede salir fuera de la integral. Por lo tanto nos va a quedar de la siguiente manera: el flujo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico lateral por la integral del diferencial de área, que directamente nos queda el campo eléctrico lateral por el área lateral. Bien, entonces si volvemos a la ley de Gauss, quedaría de la siguiente manera: que el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico lateral por el área lateral, como encontramos anteriormente, y esto tiene que ser igual a la carga encerrada dividido en epsilon 0. ¿Sí? Eso es lo que plantea Gauss. Vamos a ver entonces cuánto debería ser la longitud de esa superficie gaussiana y el radio de esa superficie gaussiana. En cuanto a la longitud de la superficie gaussiana, vamos a ver enseguida que no es un factor determinante, no influye en el resultado, por lo tanto podemos tomar la longitud de esta superficie gaussiana como nosotros queramos, es indistinto. Por lo tanto siempre lo vamos a tomar un poco menor que la longitud total del cilindro cargado. Ahora, el radio de la superficie gaussiana nosotros lo vamos a tomar como 19 centímetros. ¿Y esto por qué? Porque nosotros el problema nos dice que a 19 centímetros medidos desde el eje, sabemos que el módulo del campo eléctrico es de 36 kN sobre Coulomb. Por lo tanto, para poder utilizar este dato, necesitamos que la superficie gaussiana pase por ese punto. Si vamos reemplazando entonces valores, tenemos que el campo eléctrico lateral por el área lateral. Y el área lateral de un cilindro es 2pi por el radio por su longitud. Ahora deberíamos reemplazar la carga encerrada. Fíjense que esta superficie verde no está encerrando toda la carga disponible en el cilindro azul, solamente la porción que queda aquí dentro. Por lo tanto vamos a usar la densidad lineal de carga que vimos anteriormente, y la carga encerrada va a ser la densidad lineal de carga del cilindro azul por la longitud de la superficie gaussiana. Y ahora todo esto dividido en epsilon 0. Como vemos, la longitud de la superficie gaussiana aparece en ambos miembros, por lo tanto lo puedo simplificar y la expresión queda de la siguiente manera. Recordemos a todo esto que nosotros estamos buscando la carga del cilindro azul, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que despejar de esta ecuación es la densidad lineal de carga, que si nosotros introducimos los valores, queda de la siguiente manera. Me queda que la densidad lineal de carga lambda es igual al módulo del campo eléctrico, 36 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, por 2pi por el radio de la superficie gaussiana, que es de 19 centímetros, por la constante epsilon 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado newton metro cuadrado. Fíjense también que nosotros acá usamos los 19 centímetros, ¿sí? Tenemos que usar la distancia desde la superficie gaussiana al centro de la figura. No vamos a usar la distancia entre la superficie gaussiana y la superficie del cilindro, ¿sí? Ese es un error muy común, tratemos de evitarlo desde ya. Siempre el radio de la superficie gaussiana es con respecto al centro de las figuras. Bien, por lo tanto, aquí reemplazamos los 19 centímetros, que es el radio de la superficie gaussiana. Con esto hemos calculado la densidad lineal de carga. Nosotros queremos calcular la carga total de este cilindro, por lo tanto, utilizaremos la definición de densidad lineal de carga y despejaremos de ahí la carga total. Entonces la carga total del cilindro me queda igual a la densidad lineal de carga por la longitud total de este cilindro, que era de 240 centímetros. Finalmente la carga total me queda de 9,13 por 10 a la menos 7 coulomb. Y con eso concluimos lo que pedía en el apartado A. Así hemos encontrado cuánto vale la carga total de este cilindro. Seguramente algunos de ustedes me dirán: yo ya podría haber utilizado, en algunos libros aparece cuánto es el campo eléctrico de un determinado cilindro cargado y podría haber usado esa expresión para resolver este problema. Y en principio sí, podrían haber utilizado, no hay ningún problema con ello, pero siempre es mejor saber aplicar la ley de Gauss
porque ustedes cuando tengan que rendir algún parcial, algún final, les va a ser más difícil acordarse de cómo es el campo que genera cada una de las distribuciones de carga que ustedes vayan estudiando. Si ustedes en cambio entienden de manera correcta cómo aplicar la ley de Gauss, les va a ser mucho más fácil deducir todas esas expresiones. Por eso que en este ejercicio me tomo el trabajo de hacer todo el desarrollo de la ley de Gauss para poder resolver el problema. Pero si ustedes son de buena memoria y recuerdan que el campo eléctrico generado por un cilindro es de esta manera, podrían partir desde aquí y calcular directamente cuánto vale la carga total. Yo personalmente les recomiendo que entiendan cómo utilizar la ley de Gauss. Vamos entonces al apartado B. Me pide calcular el campo eléctrico a 4 centímetros desde el eje. Recordemos también que el cilindro cargado que nosotros teníamos tenía de radio 7 centímetros. Por lo tanto, si nosotros estamos a 4 centímetros, estamos dentro del cilindro. Vamos a ver entonces cómo calculamos el campo eléctrico en este punto. Lo primero que tengo que hacer es tomar una superficie gaussiana cerrada que pase por ese punto, y como ya vimos anteriormente, si estoy trabajando con un cilindro cargado, lo que más me conviene es utilizar otro cilindro como superficie gaussiana. Por lo tanto, vamos a utilizar los datos o los resultados que obtuvimos anteriormente y aplicamos de nuevo la ley de Gauss. Habíamos encontrado que el flujo eléctrico era directamente el campo eléctrico lateral por el área lateral, y esto ahora será igual a la carga encerrada sobre epsilon 0 nuevamente. Si reemplazamos el área lateral, vamos a obtener una vez más que el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico lateral por 2pi por el radio de la superficie gaussiana por la longitud de la superficie gaussiana. Solo que en este momento la carga que está encerrando la superficie gaussiana es igual a 0. Dentro de esta superficie verde no tengo ninguna carga. ¿Por qué? Porque toda la carga está aquí afuera, depositada en la superficie del cilindro conductor. Aquí en el interior solo tenemos aire, por lo tanto no hay ninguna carga encerrada por esta superficie verde. Por lo tanto, cuando vamos a la ley de Gauss, en carga encerrada reemplazamos un valor de 0. Por lo tanto, todo esto me da igual a 0, significa que todo este otro lado de la igualdad también debe ser igual a 0. Como todos estos términos son distintos de 0, la única opción que a mí me queda es que el campo eléctrico sea igual a 0. Por lo tanto, en el interior de este conductor, o sea, en el espacio vacío que me queda aquí adentro, el campo eléctrico va a ser igual a 0. Tomamos como ejemplo a 4 centímetros, pero en todo el interior, en todo el espacio vacío que tenemos aquí, el campo eléctrico va a ser siempre igual a 0. Solamente tendremos campo eléctrico a medida que nosotros salgamos del interior de este cascarón cilíndrico. En todo el exterior del cascarón cilíndrico sí tenemos campo eléctrico. En su interior no lo tenemos. También les quiero recomendar que no generalicen esto de que si la carga encerrada vale 0, el campo eléctrico vale 0. Hay situaciones particulares en que esto ocurre y hay situaciones particulares en que esto no ocurre. Hay que analizarlas una por una. Pero no tomemos la generalidad de que si la carga encerrada es igual a 0, el campo eléctrico va a ser igual a 0. En este caso, por los resultados que fuimos obteniendo anteriormente, sí lo es. Muy bien, con esto concluimos entonces la resolución del segundo problema. Espero que les haya quedado claro cómo utilizar la ley de Gauss. Cualquier consulta estamos a su disposición y nos vemos en el próximo.